Entrega, Un abrazo para ustedes. Chau, chau. Gracias igualmente. Le damos la bienvenida entonces con algunos de los temas que están en los principales titulares. Hay otro que no lo vamos a manejar hoy, pero ya lo dejamos anotadito. Es una noticia y bien contundente. La detención de Miguel Sofía por los delitos o las acusaciones que pesan sobre él. Pero lo vamos a hablar otro día. Simplemente no lo quería dejar pasar porque es uno de los grandes titulares del día de hoy. Después vamos a hablar de dos temas. En general se puede decir que estamos hablando de seguridad, de cómo combatirla, de cómo primero entender los diagnósticos, cómo evitar la política partidaria en estos temas, aunque seguramente es indiscutible que va a ser un eje de campaña en tiempo electoral. El primero de ellos tiene que ver con la crónica de la persecución por parte de 11 efectivos policiales a una persona que estaba en un auto que les constaba a la policía, era un auto requerido, estaba denunciado como un auto robado. El delincuente no hace caso a la voz de alto, empieza la persecución y termina en su domicilio, según el testimonio de la policía. Y acá es donde empiezan a haber testimonios cruzados o declaraciones que se contradicen. El hombre que ataca a los policías con machete, la policía que lo termina matando al hombre. Depende de qué lugar uno mire la historia. Algunos entienden que hoy los policías parecen ser los acusados, cuando en realidad supuestamente quien termina falleciendo tenía orden, estaba requerido por al menos el auto, fue quien ataca con los machetes. La historia no se termina de entender, pero rápidamente la sociedad, ¿qué hace? Bueno, coloca títulos, los buenos y los malos. Y es ahí donde muchas veces se desfigura la realidad y sin quererlo o queriendo se termina, apostando a un país distinto, a un tipo de país distinto con políticas públicas de seguridad diferentes. Repasemos la crónica. El hombre se negó a detenerse para un control de rutina en el cerro y fue perseguido hasta su casa, donde se enfrentó a los uniformados. El parte policial da cuenta que el vehículo en el que viajaba el ahora fallecido, una camioneta Nissan, estaba requerida. El hombre intentó escapar del control y fue perseguido por la policía. Cuando llegó a su vivienda ubicada en las inmediaciones de Martín José Artigas y Mirunga, con cadenas y 2 machetes, se enfrentó a los agentes. Gilberto Pellejero, de 41 años, con antecedentes penales, se enfrentó a uno de los uniformados que no tuvo otra alternativa que disparar. El policía se trabó en lucha con el ahora fallecido y hubo varios disparos. 2 de ellos lesionaron a una funcionaria policial que también participaba del procedimiento. La mujer fue derivada al Centro Coordinado del Cerro, donde se le diagnosticó una herida de arma de fuego en miembro inferior izquierdo con entrada sin salida y en glúteo derecho también con entrada sin salida. Tras el procedimiento policial en Paso de la Arena, 11 policías que participaron del operativo fueron detenidos e incomunicados a la espera de su declaración en fiscalía. Según supo Telemundo, las cámaras GoPro que los funcionarios policiales llevan en el pecho servirán para aclarar el accionar de los agentes. Desde la Jefatura de Policía de Montevideo aseguraron que los uniformados dieron la voz de alto mientras Gilberto Pellejero avanzaba y fue allí que efectuaron disparos disuasivos. La Fiscalía fue, después de la audiencia de corte de plazo, a verificar las pruebas de balística forense y se dispuso el cese de detención de los policías que surgía que no habían efectuado disparo con las armas de reglamento. Permanecían aún detenidos algunos policías que sí surgía que habían efectuado disparos, pero hoy se solicitó por la Fiscalía el cese de detención porque los plazos que marca la Constitución son 48 horas para decidir la situación de una persona y es una investigación muy compleja, los plazos no alcanzaron para todo lo que se debía hacer. Ellos están en calidad de imputados, la investigación continúa, la Fiscalía pidió medidas previstas para cuando se continúe la investigación por el Código Penal, no ausentarse del domicilio, no pueden salir del territorio. ¿La hija autorizó a los funcionarios policiales a que ingresaran a la vivienda? Porque el incidente se da dentro de la vivienda. Bueno, eso es uno de los puntos que está cuestionado. ¿Qué dice la víctima? La víctima dice que no. Que no autorizó el ingreso. ¿Y los policías dicen que sí? Los policías dicen que sí. Bien, le damos la bienvenida a quien es el panelista invitado del día de hoy, experto en temas de seguridad, Edward Hoffman. Gracias por estar aquí. Y al invitado, nuestro
a esta altura querido porque ha venido muchas veces ya, abogado Álvaro Méndez. Sí. Abogado en concreto de los policías en este caso. Sí. Bien. A ver, algunas cosas que suenan, que hacen ruido, pero que estaría bueno que se aclararan, aunque parecieran obvias para algunos expertos, para la gente común no. Entonces, la gente común cuando se entera que los policías persiguen un auto que es requerido, que la persona no responde, ignora la voz de alto, sigue, empieza la persecución y termina muerto, cuando ataca también con machetes y demás, es decir, producto de... Ahí está. ¿Por qué terminan 11 policías detenidos o imputados de qué? Ahí está. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema que aparece en el tape al final, ¿no? La cuestión de dónde se produce el fallecimiento del hombre. ¿Dentro de su domicilio o fuera de su domicilio? Acá se contradicen las versiones. Los policías dicen que afuera, que adentro, que la propia hija de la víctima había autorizado el ingreso. Pero entonces, ¿qué queda en la retina? Decís, bueno, pero entonces vos sos un prófugo, te está persiguiendo la policía, te encerrás en tu casa y ya zafaste. Muy bien. ¿Es tu refugio? Hay cosas que de verdad no se entienden. ¿De qué estamos hablando? Vamos a partir en pedacitos. A ver. La primera, esto se sabe, y yo vi tu cara, la vi recién tu gesto, que esto sale por la cámara GoPro de la policía. Sí. O sea, es la propia policía la que le da a la fiscal todos los elementos para que ella pueda tener evidencias para llevar o no a juicio. Yo debo haber visto más o menos la filmación 50 veces, porque la vi en cámara lenta, por cuadro, la miré, porque el accionar lleva 50 segundos. Todo el inconveniente que termina con un hecho luctuoso, nadie quiere la muerte de nadie, 50 segundos. No tomo en cuenta la persecución del auto, porque ahí no hubo ningún disparo, el caballero, si es experto, lo va a decir. La policía tiene un sistema que es saturación con efectivos, o sea, se va pidiendo apoyo para detener la camioneta y ahí es porque hay tantos policías. Claro, por eso terminan siendo 11 los efectivos. Ahí está, porque que llega un pado, que llega esto, que llega el segmento, los términos que maneja la policía no nos van a agregar nada acá. Toda esa etapa no está en cuestionamiento. Ninguna. Es más, cuando llega el oficial, uno de los que estaba ayer, que fue parte de mi defensa, que eran 5, es él quien enciende la cámara GoPro para que su personal filme todo lo que pasa. Es más, él entra corriendo y hay una parte de la filmación de la que no tomo los 50 segundos en que no se puede ver muy bien porque va corriendo con la cámara en su pecho. Cuéntenos esa filmación porque es lo que todo no, encantado la vida. Hay una discusión es si dejan o no dejan. Los policías de diferente manera, porque no hay una versión única, dicen, la hija dice, mi padre está enloquecido, mi padre sufre esquizofrenia, mi padre no sé qué le pasa. O sea, como que entren porque tienen miedo de lo que puede llegar a pasar. ¿Eso está en la filmación? No, eso le dicen los policías al policía antes que se prenda la cámara para los primeros que están ahí en la puerta esperando. Ajá. Cuando el policía dice sí, la hija os autoriza, es donde aparece. Cuando la hija autoriza, es más, el compañero de la hija le dice, yo no aguanto más esto. Otro cuadro más de tu padre. Todo eso lo dicen los policías de diferente manera. No hay una orquestación, como dicen determinados autores de la prueba, que es una repetición constante de lo mismo. No, con diferentes palabras todos dicen que la mujer estaba muy nerviosa y que es casi que pide un auxilio para su padre. Bien. ¿Está? Perfecto. El policía que entra primero se enfrenta a este hombre que aparece con 2 machetes. Pero pará. A ver, la cámara se enciende antes de ingresar. Antes de ingresar. Bien, cuando ingresa, ¿la cámara muestra a la hija de la víctima diciendo qué hacen acá, váyanse fuera de mi casa? No, nunca, jamás. ¿Se escucha que habla? Nada, para nada. Eso no aparece en ninguna parte. O sea, no, porque si fuera así, muy bien pensado, la hija puede aparecer adelante de la persona, acá no entra nadie. Claro. No, para nada. Es más, la fiscal dice al final otras cosas que al final lo vamos a aclarar. Pero cuando entra la cámara, la hija no está ahí, el compañero de la hija tampoco aparece, no hay ningún testigo, solamente hay policías y este hombre, que una actitud, no te digo amenazante, sino una actitud directamente dispuesta a hacer daño, porque él maneja unos conceptos frente a la policía que están grabados, que claro, vos sos yo, y habla de matar policías. O sea, a ver si queda claro. La policía, hoy dijo el jefe de policía de Montevideo, acabo de escucharlo en la prensa, que apoyó el procedimiento, aunque inició un trámite administrativo para deslindar responsabilidades. Esto acontece porque la policía cumplió todos y cada uno de los pasos que tenía que cumplir. Es cierto, el gran público ve 11 policías y una persona muerta por disparos de arma de fuego. Pero yo pregunto... Algunos, otros ven 11 policías detenidos
¿por qué? ¿No? Depende Bueno, cómo lo quieras ver. Es lo que digo yo y lo que explicaba ayer de noche. Digo, a ver si queda claro. Si hay una persona normal, y no quiero poner a cualquiera de nosotros, dice, un policía te detiene, ¿por qué salgo corriendo? Primero, si después que salgo corriendo me detienen de vuelta a la camioneta otra dotación policial, me enfrento a ellos, discuto a ellos, le pego al policía, porque él antes que nada le pega a un efectivo policial que Con una cadena. Con una cadena. Y eso está demostrado con el técnico forense. Bien, pero hasta ahí, insisto, ni la policía reacciona disparando ni nada. Nadie. Simplemente se prolonga la persecución hasta que llega al domicilio. Quiero explicarte esto. No es que estemos entrando a una casa. Es un predio que tiene un gran corredor. Sí. Un corredor de material que está entre una casa y la otra. Sí. Donde las casas están hacia la izquierda y hacia la derecha hay un gran muro donde hay pedazos de autos en reparación, como si fuera una especie de desarmadero. Sí. O sea, no están entrando al hogar sagrado inviolable, están dentro de un patio. O sea, están cumpliendo los policías con, primero que la hija lo dejó, y no entraron al hogar, entraron a un patio abierto. ¿Dónde le disparan al hombre? ¿En ese patio abierto? En ese patio abierto, pero no solamente en eso. Sino Bueno, que también además, se puede entender hogar una vez que atravesás el umbral de una portera o una reja o lo que fuera. está perfecto, está bien. Pero el tema ¿cuál es? Que ahí estamos siendo una persona que había golpeado a un policía con una cadena. Ahí estamos otro concepto de la Constitución, que es la flagrancia. Y antes, un auto requerido. Durante rato largo, ¿no? Sí. Además, hay comunicaciones radiales que el vehículo estaba requerido. Vamos a entendernos. Está claro eso que estaba requerido. Después podemos discutir si sí o si no, pero está claramente, porque la fiscal entre lo que pide justamente es las comunicaciones radiales que también se le llevan a la fiscal. O sea, se le lleva a la cámara GoPro, se le lleva a las comunicaciones radiales y todos los policías declaran antes que inclusive llegue la Defensoría de Oficio Policial. Bien, abogado, Sí. usted que vio las imágenes. Todas. Entonces, ¿quién hace el primer movimiento? ¿Le disparan primero o disparan al aire primero los efectivos No. y entonces el hombre con el machete trata de agredirlos? ¿O es el hombre con el machete que agrede o agrede de palabra el hombre nomás? No voy a faltar a la verdad, no voy a faltar a la ética porque ya se entró al juzgado y ya entró a ser público, Sí. las pruebas públicas. Al hombre se le pide que el hombre entre a la casa, el policía sigue con él, después que la hija le dice, estará en discusión, se demostrará o no que la hija dejó o no dejó, y el policía que está filmado le dice que él deponga la actitud. Tú ves eso nada más. Y después el hombre, cuando lo filman, está con 2 machetes. El policía dice, vamos a conversar un poquito, no se ponga mal. El policía enfunda el arma, el que está frente a él. El que le está diciendo tranquilo, no se ponga mal. Pero a ver si queda claro, son 2 machetes, no son cuchillitos tramontina, son 2 machetes, uno en cada mano. Y él dice, está filmado, que ahí va a morir un policía. Vamos a entendernos. El policía cumple una función pública, lo que tú quieras, pero que te digan, acá muere un policía y se van arriba tuyo con 2 machetes, yo quiero que estés tú ahí. Ahí empieza a contar los 50 segundos. Ahí va, ¿cómo sigue? Bueno, es que un policía hace tiros de advertencia al piso. Se ven claramente que pican en el piso. No el que está en diálogo directo, no el que está en diálogo directo con el hombre, sino alguien que estaría atrás. Que está atrás. Los disparos pegan. Sí. Y el hombre ahí sale con los 2 machetes a enfrentarse con la policía de una manera que es increíble esa situación. Yo tengo años en la defensa penal. O sea, eso es legítima defensa por donde se le mire. Por donde se le mire. Pero no solamente eso. Esas circunstancias, él evade a esos policías como que lo rodea, encierra a una femenina policía, que por suerte tiene cascos, y va contra ella a machetazo limpio, uno y otro. Que no la lastima más de lo que lastimó, porque tiene casco y los machetes pegan en el casco. Si esa chica, que es la que le pega el disparo que le entra en el brazo a ese hombre, lo mata limpia y llanamente, es tranquilamente legítima defensa. Nadie discute ahí. Pero el hombre sigue en su accionar delictivo. A ver si queda claro. Estaba enardecido, estaba fuera de sí y con 2 machetes que nunca dejó, nunca lo soltó. Es más, cuando él cae en definitiva, los machetes caen en la mano de él y ahí se sueltan los machetes. O sea, yo quiero que la gente entienda porque yo sé capaz que el número impresiona, capaz que los disparos impresionan, capaz que todo impresiona, pero había que estar ahí en esos 50 segundos, ni llegan a ser redondos, son 49. De que todo lo que pasó desde que el hombre arranca con los machetes hasta que termina, sin vida. O sea, es largo de contar. Ayer uno de los defendidos míos hablaba con la fiscal y le decía, ¿usted qué pensó? ¿Usted qué dijo? Y cuando le estaba preguntando sobre qué dijo y qué pensó, la cámara avanzó 3 segundos. 3 segundos avanzó la cámara cuando la fiscal le pregunta, ¿usted qué pensó ahí? ¿Y qué se puede pensar en 3 segundos cuando alguien viene hacia ti con 2 machetes? ¿Cuánto podés razonar? ¿No es casi mecánico? Bien. Con esta información que tenemos hasta el momento, que suena bastante contundente,
de todas maneras puede, y es válido que haya distintas perspectivas. Pero es que está bien. Me gustaría escuchar el panel. Un segundo nada más. Quiero decir esto. Yo quiero explicar esto porque es para adornar un poco más. La ley de procedimiento policial, que es la que se basa el jefe de policía para decir que la policía actuó, tiene 10 años, va a cumplir 11 en julio. Es una ley que en 2008 fue totalmente de avanzada, 2008. Y no se incumplió ni uno de los parámetros que la ley dice. Yo lo que le explicaba ayer a la fiscal. Yo le pido que usted lo mire con la óptica policial, por favor, le decía a ella. Y ella decía, usted mire que acá hubo racionalidad, hubo proporcionalidad, hubo moderación, porque la cámara lo muestra. Podíamos dividir por segmentos la grabación y ver cada accionar de la policía. Eso nada más. Bien, panel. A ver, ¿quién quiere empezar? Hoffman, le cedo la palabra como invitado hoy. Hay muchas cosas para analizar, ¿no? O sea, sentados acá es más fácil analizar estas situaciones, pero hay que estar en la situación de los policías en el momento que tienen que tomar esas decisiones, que realmente es la vida de ellos o la vida del supuesto delincuente. Yo por eso muchas veces digo, lo bueno es que acá está la tecnología, ¿no? Porque la tecnología fue lo que creo que salvó y corroboró la versión de los policías, ¿no? Porque si no, digo, ¿cuántos otros procedimientos policiales que se realizan no tienen la cámara GoPro, ¿no? Entonces creo que eso es un elemento de apoyo a la policía y que corrobora esa visión. Podemos sí mirar el procedimiento que se hizo, podemos mejorarlo y podemos decir, bueno, en esta situación podríamos haber hecho otra cosa. Pero con 2 machetes es difícil razonar en pocos segundos el accionar del policía. También sí la cantidad de policías. Bueno, lo que pasa es que el delito ya se había producido porque cuando lo pararon, no sé si, capaz que me equivoco por la información que tengo, cuando lo pararon la primera vez, esta persona agarró unas cadenas y le pegó al policía. El incidente de la cadena se ocurre en el portón de la casa cuando ya otro móvil, alertado por el primer móvil, lo detiene. Ahí está. Pero si, le pegan con una cadena en la cabeza a un policía. Yo no sé hasta qué punto la policía no esperó mucho para actuar. Ojo, sin hablar del final luctuoso, ¿no? Claro, sí, no, acá una vida se perdió, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? También lo otro, si la tecnología y las herramientas que tiene hoy la policía, el casco de la funcionaria policial no lo tuviera, hoy estamos lamentando una vida de una policía. Entonces, es difícil a veces de acá sentado decir, pero para mí la policía actuó relativamente, o sea, bien. Bien, Ele. Yo creo que hay varios aspectos sobre los cuales me gustaría puntualizar. Primero, claramente no fue un operativo exitoso porque resultó una persona muerta, ¿no? En estas condiciones y teniendo en cuenta toda la circunstancia, termina una persona muerta. Ahora bien, coincido con Hoffman de la importancia de la aplicación y el uso de la tecnología en la Policía Nacional para que este tipo de hechos ocurran y puedan transparentarse y evaluar correctamente. Y aparte salvar otras vidas, ¿no? Porque si la policía no tenía, la policía femenina no tenía casco, podía haber sido otra víctima más. Si no estaban esas cámaras, hoy no estábamos hablando de esto, estábamos hablando sobre supuestos. Iba a ser mucho más difícil para la fiscal del caso, como para toda la opinión pública, en poner en tela de juicio a la policía y a lo que actuó. Entiendo también lo que dice Méndez de que no hubo un desvío de lo que dice la ley del procedimiento policial, y eso también es saludable que se pueda comprobar y que también la justicia lo tome en cuenta desde ese lugar y sobre todo que se brinde seguridad y transparencia a los ciudadanos. Acá me parece que yo por lo menos lo que saco como muy positivo de todo esto es que tenemos los elementos o tenemos varios elementos para que este caso, este operativo se procese con transparencia para la ciudanía. Bien. Entonces, también me parece saludable que se haga una investigación administrativa. Es muy correcto y me parece que está dispuesto. O sea, pero creo que a valorar de todo esto es que tenemos elementos como para tener más información y que las cosas sean más transparentes. Bien, de este lado, Graciano, Wale. No es común que en un enfrentamiento entre policías y delincuentes caiga abatido un delincuente.
Yo creo que en los últimos meses han caído abatidos mucho más policías que delincuentes. Delincuentes en enfrentamientos en ocasión de algún delito o de algún hecho derivado de la función policial. Por lo tanto, es lógico que, como es un caso extraordinario, que caiga abatido un delincuente en un enfrentamiento con la policía, tenga más repercusión que cuando cae un policía, porque cuando cae un policía no hacemos un programa dedicado al asesinato de un policía en circunstancias similares o diferentes. Pero nos dedicamos a, y está bien que lo hagamos, poner el énfasis en el abatimiento de un delincuente que desoyó una voz de alto, que conducía un automóvil robado, que tenía antecedentes policiales, que se resistió 1 y 2 veces a la detención. Está bien que hablemos de eso porque... No te olvides, y que amenazó y macheteó por eso a una funcionaria policial. Pongo todos estos antecedentes. En primer lugar, señalar la singularidad de que caiga abatido un delincuente, porque en Uruguay es bastante inusual que caiga abatido un delincuente en un enfrentamiento. Es muy raro que suceda. Entonces, está bien que dediquemos este espacio para analizar todas las variables que tiene. Acá se han hablado de la variable del protocolo policial. A mí me gustaría hablar de la variable judicial, por ejemplo. Acá están todos sorprendidos del número de policías que intervinieron en el operativo. Está explicado por qué intervino esa cantidad de policías, porque fueron alertando y se fueron sumando policías en función de las normas que rigen la acción policial. Sí. Por lo tanto, esos 11 policías estaban presentes allí porque se cumplió con el protocolo. A mí lo que me sorprende no es la acción policial, es la acción judicial. Que estos servidores públicos hayan estado detenidos y que sigan todavía imputados por algo que claramente no tiene ningún viso de delito. Estudiamos en la misma facultad con el doctor y supongo que con la fiscal también. Esto no configura delito desde ningún punto de vista. Por lo tanto, si hay una cosa que a mí en lo personal me sorprende y me gustaría destacarlo, Sí, a mí es la acción judicial. Yo quiero ir a eso y después de la pausa y hacer la pregunta concreta, porque de verdad uno se pregunta por qué la presunción de culpables o no habrían estado detenidos los efectivos policiales, ¿no? Pero lo dejamos para después de la pausa. Ale. Bueno, bien cortito, porque justamente se nos viene la pausa y aprovechando. Me apoyo en estas legítimas inquietudes, en algo que además recién nos comentó Álvaro, usando una lógica exactamente al contrario. Si vos no tenés nada que ocultar, ¿por qué huís cuando te para la policía? ¿Por qué te encerrás en tu casa? ¿Por qué amenazás y por qué atacás con machete, verdad? Son todos elementos... Bueno, esa misma lógica la aplico al revés. Es decir, nosotros los ciudadanos de la República, yo vivo con mucha alegría que ahora tengamos un documento filmado. Creo que lo decía nuestro panelista invitado. Hay cámaras. Y si la policía actuó a derecho y conforme al reglamento, es la policía la primera que debe defender esa situación, alegrarse por esa situación. Y justamente debe ser la primera en estar al servicio del Poder Judicial. En un Estado de Derecho hay 3 poderes separados en que todo se aclare. No veo por qué alguien se puede molestar en un acontecimiento policial que provoca algo indeseable, que es la muerte, como lo acaba de decir el abogado defensor de los policías, que alguien se puede enojar. En cuanto a si hay pruebas o no suficientes para proceder, justamente se necesita la investigación, que es lo que se está procesando. Bien, hacemos una primera pausa y ya retomamos.